Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Castañeda Sánchez, soy inmunólogo de profesión y de formación soy químico, bacteriólogo y parasitólogo. Bueno, la inmunidad es un término científico que tiene que ver justamente con la respuesta inmune que tiene un hospedero en respuesta a ciertas circunstancias, por ejemplo, de daño. Anteriormente, la inmunidad, bueno, pues básicamente estaba enfocada a reconocer cosas extrañas, entonces así es como tratábamos de entender el sistema inmunológico. Generalmente, casi siempre nos enfocamos a enfermedades infecciosas, pero también las enfermedades no infecciosas son importantes porque el sistema inmunológico trata, cada vez que encuentra una señal de daño, pues de activarse para poder regresar a la homeostasis del cuerpo. Entonces, básicamente es un sistema de defensas que en el caso de los humanos en particular, pues nos mantiene vivos prácticamente desde que nacemos hasta las etapas muy avanzadas de la edad. Y pues básicamente se compone de muchos elementos, ¿no? Pueden haber células, pueden haber moléculas, pueden haber mecanismos y todos enfocados justamente para conservar la salud de un individuo. Un virus es una partícula, en realidad tiene bastante tiempo que no nos ponemos de acuerdo. La clasificación general, obviamente, de la vida, bueno, por un lado están los seres vivos, por el otro lado están las cosas inertes. Los virus son partículas que quedan prácticamente en medio, todavía no nos ponemos de acuerdo si están vivos o si no están vivos, pero lo que sabemos es que son partículas que dependen de una célula hospedera para poder llevar a cabo su replicación. Es decir, que llega un virus, se enfrenta a una célula, hay un receptor, entra a ella, se apodera de la maquinaria de la célula, principalmente en la parte del núcleo, y pues básicamente obliga a la célula para que ésta produzca sus proteínas del virión. Se puede ensamblar y cada vez que se ensamblan nuevas partículas virales, pues estas salen hacia el medio exterior infectando nuevas células. Y bueno, pues básicamente los virus son microorganismos, parte de los microorganismos que son capaces en algunos casos de infectar pues, algunos hospederos. En el caso de los humanos, pues principalmente nos causan enfermedades infecciosas y de estos reconocemos muchos a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, varicela, viruela y en la actualidad, pues evidentemente los virus de tipo respiratorio, dentro del cual se incluye, por supuesto, el COVID-19. Pues los virus son, como ya lo mencionaba, partículas que son especialistas justamente en infectar células hospederas. Entonces, básicamente hay un reconocimiento de un virus a través de un receptor, de una célula, de un hospedero, en este caso hablando particularmente de los humanos. Hay una célula humana que es capaz, obviamente, de que el virus se le pegue. Y una vez que se internaliza este virus, pues es capaz de llevar a cabo un proceso que se llama replicación viral. Entonces, la parte de la replicación viral, como cualquier microorganismo, es aumentar la población de este tipo de partículas. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues la finalidad que tiene es, obviamente, a generar mucho más partículas virales que sean capaces, obviamente, de salir del entorno de la célula donde inicia la infección y poder infectar a prácticamente todas las células que están alrededor. Entonces, básicamente se extiende el foco infeccioso y bueno, pues básicamente los virus tienen muchos mecanismos por los cuales pues son capaces de generar este tipo de situaciones. Dentro de ellas, evidentemente, está la parte de evasión de la respuesta inmunológica, es decir, que nosotros tratamos de contender para poder eliminar este tipo de infecciones. Sin embargo, los virus evidentemente tienen estrategias dentro de las cuales se involucran pues, algunas síntesis de algunas moléculas, interrupción de algunas vías de señalización y bueno, pues por supuesto la parte de que mutan constantemente, que es una característica inherente a los virus. Entonces estas mutaciones les confieren capacidad obviamente de evasión de la respuesta inmunológica y así es como pueden prácticamente generar una infección que puede ser desde una infección leve, moderada o una infección grave, dependiendo del tipo de virus del que estemos hablando. En el caso del SARS-CoV-2, es un virus de tipo respiratorio que se describe recientemente, hace aproximadamente 2 años. Y bueno, pues este tipo de virus, como es respiratorio, pues prácticamente la vía, obviamente, de inicio de la infección es a través de las vías respiratorias.
Entonces, cada vez que nosotros estamos en contacto con una persona que está infectada, pues nosotros estamos respirando en el mismo entorno, el mismo aire, y entonces hay ciertas gotitas aerosoles que obviamente vienen a través justamente del individuo que está infectado, y cada vez que habla, cada vez que tose, cada vez que estornuda, cada vez que se ríe, pues obviamente puede expeler ese tipo de partículas hacia el ambiente. Entonces la persona que está conviviendo con él, pues obviamente la respira, y en ese momento el virus entra a través del sistema respiratorio, particularmente el receptor que conocemos, que obviamente se le pega a las células para poder ingresar y comenzar un foco infeccioso. Es un receptor que se conoce como ACE2, y básicamente este receptor, pues el virus entra, se comienza a replicar, y pues este virus básicamente comienza una situación de manifestaciones clínicas, ¿no? De las cuales pues obviamente está toda la sintomatología respiratoria y otro tipo de sintomatología que de repente puede ser variable dependiendo de los individuos. Bueno, una vez que entra la partícula viral hacia nosotros, bueno, pues se genera obviamente un cierto tipo de respuesta inmunológica, y dentro de esta parte de la respuesta inmunológica, nuestro sistema inmune responde rápidamente para poder contender con este tipo de infecciones. Sin embargo, bueno, pues el SARS-CoV-2 se ha visto que no es una infección respiratoria común como la que hace que cursen otros virus de tipo respiratorios, sino que este tipo de virus, en particular el SARS-CoV-2, pues tiene una alta capacidad de mutación. Entonces, por lo tanto, como muchos virus evidentemente, por lo tanto la respuesta inmunológica le cuesta un poco tratar obviamente de identificarlo, y si ya lo identificó la primera vez, pues cuando muta obviamente este virus, pues la respuesta inmunológica prácticamente inicia otra vez desde cero. Entonces la respuesta inmune pues básicamente está tratando de reconocer algo extraño. Entonces ya lo reconoció. Sin embargo, si este muta, pues es algo que ya cambió, y por lo tanto la respuesta inmunológica vuelve a comenzar, y eso es lo que ha complicado justamente la eliminación de este tipo de virus respiratorios. Y además, bueno, en el caso particular del SARS-CoV-2, pues otra de las situaciones que se ha visto es que tiene una alta tasa de replicación y una alta tasa de transmisibilidad, es decir, que se replica tan rápido que un individuo, pues obviamente puede estar en contacto con gente cercana, pues los puede infectar de manera muy rápida. Por lo tanto, también la infección se vuelve pues muy transmisible, y por eso es que muchos casos comienzan a aparecer a partir de que un individuo ha dado positivo, por la tasa de transmisibilidad que se da en este caso de los virus. En el caso particular del SARS-CoV-2, ha sido un hito en la historia la parte de las vacunas, la utilización como medida justamente de prevención de la enfermedad, ya sea grave o de la muerte inclusive por COVID-19. Y ha sido un hito particularmente porque las vacunas tradicionalmente se generan en un lapso de aproximadamente 10, 20 años, desde que se dan las primeras fases del bosquejo de una vacuna hasta las diferentes fases ya de investigación clínica, fase 1, fase 2 y fase 3, y luego por supuesto la parte ya de aplicación hacia la población. Y en el caso del SARS-CoV-2 ha sido un evento histórico porque la elaboración de las vacunas prácticamente fue en tiempo récord, en aproximadamente un año. La otra situación que es importante mencionar de las vacunas es que fueron la mayoría que o más, si no es que todas las que estamos utilizando, han sido autorizadas para uso en emergencia, lo cual significa, bueno, que no siguieron toda la ruta tradicional de la aprobación de una vacuna. Sin embargo, bueno, pues como su nombre lo dice, uso de emergencia significa que no hay otro tratamiento, no hay posibilidades de contender con otras medidas para poder bajar las tasas de contagios de COVID-19, y por eso es que las estamos utilizando. Las vacunas básicamente son productos farmacéuticos que lo que hacen es generar un escenario previo a una infección real, es decir, que nosotros utilizamos ciertos antígenos que son partes obviamente del virus, que se lo mostramos a la respuesta inmunológica de un individuo para que genere defensas, y básicamente las defensas que estamos tratando de que se produzcan son de dos tipos. La primera es de tipo anticuerpos, que son obviamente anticuerpos, tienen que ser protectores, eso significa que son capaces de neutralizar las partículas virales,
y por el otro lado también estimular la respuesta celular de linfocitos TCD8 específicos. Y bueno, pues estas dos partes lo que hacen es que el antígeno entra, el antígeno es una partecita del virus que está diseñado en la vacuna, la respuesta inmunológica lo reconoce, producimos anticuerpos, producimos células, y cuando llega la infección real, entonces pues nosotros ya contamos con estos sistemas o estos mecanismos que tienen que ver con la neutralización viral. Entonces básicamente las vacunas son capaces de prevenir infecciones que pueden ser graves, es decir, que pueden llevarte al hospital a necesitar un respirador en el caso del COVID-19. Y bueno, pues es una estrategia que se ha utilizado no solamente para SARS-CoV-2, sino desde hace muchos años lo utilizamos para muchas enfermedades infecciosas, y por supuesto que las vacunas salvan vidas. Bueno, de entrada, los coronavirus no son virus nuevos, de hecho los reconocemos desde hace mucho tiempo, aproximadamente 50 años. Estos coronavirus son capaces de generar infecciones de tipo respiratorio, como catarros comunes. Sin embargo, bueno, ya hablando específicamente de este nuevo SARS-CoV-2, los antecedentes que teníamos directos, existen 7 coronavirus que se han detectado que son capaces de infectar al humano. 3 de ellos son potencialmente de moderados a graves, y bueno, dentro de ellos está el SARS, el síndrome agudo respiratorio grave, está el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, y luego aparece el SARS-CoV-2, que es prácticamente una cepa diferente a estos primeros 3 que acabo de mencionar, pero que también tiene actividades a través del sistema respiratorio, es decir, que las manifestaciones son prácticamente a nivel pulmonar de primer inicio. El SARS-CoV-2 original, bueno, pues básicamente generó la primera parte de la pandemia, las primeras olas en todo el mundo, y este virus se caracteriza justamente porque pertenece al grupo de los beta coronavirus, y además es un virus de RNA, y pues básicamente este virus tiene la capacidad de que se transmite de manera muy rápida, pero además presentaba cuadros mucho más graves que una simple gripa tradicional causada por obviamente otro tipo de virus, como los virus de tipo influenza o otros coronavirus respiratorios. Conforme avanzó el tiempo, esta cepa de coronavirus original, SARS-CoV-2, comenzó a mutar y a cambiar algunas estructuras de superficie, principalmente aquellas que están relacionadas con la proteína S, que es la proteína de la espícula del virus. Y básicamente estos cambios a nivel genético del virus, que hacía que esta proteína ya fuera un poco diferente, pues comenzó justamente a llamar la atención a nivel mundial, y aparece esta clasificación que ahora conocemos. Inicialmente, este tipo de mutaciones que se comenzaron a registrar a lo largo del mundo se trataban de asociar a cierto tipo de regiones. Sin embargo, ahora en la actualidad lo más correcto es asociarlo con esta nomenclatura que ya conocemos, que es en el caso en particular de las últimas olas, la variante Delta y la variante Omicron, que básicamente la diferencia es que Delta es mucho más agresiva, es decir, que genera casos mucho más graves, pero es menos transmisible. En el caso de Omicron, al parecer es un cuadro respiratorio mucho menos complicado, pero es mucho más transmisible. Entonces, básicamente son variantes. Las cepas, digamos que son SARS-CoV-1, que es causante síndrome agudo respiratorio, MERS y SARS-CoV-2, y las variantes, entonces ya nos estamos refiriendo a un mismo tipo de virus. Es decir, en el caso de SARS-CoV-2 tenemos diferentes variantes que han permanecido a lo largo de mucho tiempo en la población, y cada vez que aparece una nueva variante, al parecer esta desplaza a las anteriores, y es la que pues obviamente bajo ciertas circunstancias comienza a causar todos los casos positivos. Entonces prácticamente la variante ahora que conocemos es una cepa que se parece muchísimo a la cepa original de SARS-CoV-2, pero que tiene algunas modificaciones genéticas que la pueden hacer pues obviamente un poco más complicada al momento de tratar. En el caso en particular de Omicron, surge esta situación con las vacunas. Comenzamos los esquemas de vacunación hace aproximadamente un año aproximadamente a nivel mundial. Sin embargo, las vacunas obviamente que se estaban distribuyendo o que se están distribuyendo todavía en la actualidad están hechas con la cepa original de SARS-CoV-2. Entonces, la situación con las variantes que comienzan a aparecer como Delta u Omicron es que tenemos que analizar cuántas mutaciones obviamente tiene la partícula de la espícula,
que las hace diferentes y justamente estas diferencias qué tanto impactan en la generación de inmunidad cuando estamos utilizando la cepa original para la generación de vacunas. Entonces, en este caso, en particular de Omicron, tiene cerca de 40 mutaciones alrededor de esta proteína de S, que es la que se reconoce a través del receptor que entra a las células humanas. Y bueno, pues básicamente estas mutaciones pudieran hacer que la respuesta inmunológica pues obviamente ya lo reconozca de una manera completamente diferente. Por lo tanto, las personas que están vacunadas con la vacuna hecha a través de la cepa original, pues evidentemente pudiera existir la posibilidad de que no se generaran tantos anticuerpos protectores en contra de estas nuevas variantes que ya son un tanto diferentes. Por supuesto que la mayoría de la partícula viral es similar, ¿no?, a la estructura original. Sin embargo, las vacunas se generan a partir de solamente una proteína, que es la proteína S. Entonces, mientras más cambios tenga la proteína S, más le va a costar al sistema inmunológico, pues obviamente reconocerla en un segundo evento, y por lo tanto, pues existen las reinfecciones, ¿no? Entonces, personas que ya habían cursado con SARS-CoV-2 con la cepa original o con la Delta, se están infectando con Omicron porque al parecer, bueno, pues el sistema inmunológico no alcanza un nivel de protección sumamente alto como para poder contender con todas las cepas, y es por eso que las casas productoras de vacunas están tratando de hacerle modificaciones a la formulación de la vacuna para incorporar estas últimas dos variantes que han sido de importancia a nivel mundial, que son la Delta y la Omicron, y al parecer por ahí de finales de marzo, principios de abril, habrá una propuesta por algunas casas comerciales ya con vacunas específicas en contra de estas variantes nuevas. Pues quisiera recomendarles que hay que seguirnos cuidando. Creo que esta parte del control de la epidemia evidentemente son acciones colectivas entre, primero, la parte de los organismos internacionales que nos dan la pauta de los lineamientos a seguir, pero también los gobiernos, obviamente federales, estatales, locales, y la participación de la sociedad, que es un tema bastante importante. Las medidas evidentemente que hay que seguir son las que ya conocemos desde prácticamente el inicio de la pandemia. Hay que usar el cubrebocas en lugares cerrados, pero además hay que usarlo de manera correcta. Hay que guardar la sana distancia, hay que tratar de evitar los lugares que son altamente concurridos. Y por supuesto también una recomendación que se ha agregado en los últimos meses es la ventilación de origen natural. Entonces prácticamente los lugares hay que tenerlos lo suficientemente ventilados para tratar de bajar un poquito la tasa de probabilidad de contagiarnos por COVID-19. El lavado de manos, por supuesto que es fundamental. Creo que es una enseñanza que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, pero que no solamente aplica para el control del SARS-CoV-2, sino en general para la parte de las enfermedades infecciosas. Y bueno, creo que también el uso de la mascarilla o cubrebocas básicamente también ha disminuido cierto tipo de enfermedades que entraban a través del tracto respiratorio. De hecho, ustedes lo saben, estamos hablando de que estamos en la época donde circulan la mayor cantidad de virus de tipo respiratorios, y las estadísticas no mienten. El uso del cubrebocas también ha disminuido el número de casos de otros virus diferentes a SARS-CoV-2. El caso de las pruebas para detectar si estás infectado o no por SARS-CoV-2 es un tema polémico. En realidad es un tema complicado también porque pues nosotros lo que queremos es tener certeza si es que tenemos alguna manifestación de tipo respiratoria. Sin embargo, bueno, casi siempre entramos en pánico, y cuando un individuo de nuestra comunidad, ya sea laboral, estudiantil, el núcleo familiar, etcétera, da positivo, queremos inmediatamente hacernos una prueba de estas, y la verdad es que estas pruebas, prácticamente las que está usando la población, que son las pruebas rápidas, a veces no son tan efectivas para poder detectar de manera eficiente SARS-CoV-2 y mucho menos la variante nueva de Omicron. De hecho, la recomendación es que se apliquen estas pruebas de antígenos a por lo menos entre 4 y 5 días después de haber manifestado algún síntoma respiratorio o de haber estado en contacto con alguna persona, obviamente, que dio positivo, para aquellos que son asintomáticos. Entonces, sin embargo, estas pruebas no son tan sensibles como uno quisiera, y en realidad la única prueba que sí podemos tener certeza si estás infectado por SARS-CoV-2 o no es la prueba de PCR. Por supuesto, es un tema complicado por la situación monetaria. Es una prueba que no es nada barata comparada con la de antígenos o comparada con la medición de anticuerpos, que también es una prueba
prueba rápida. Sin embargo, bueno, pues la recomendación es que si te vas a aplicar una prueba rápida, dejes pasar por lo menos 4 o 5 días para poder, obviamente, tener más probabilidad de detectar en estas pruebas la presencia o no de SARS-CoV-2. Y si tienes la posibilidad, evidentemente la PCR siempre va a ser la mejor prueba para poder saber si estás infectado o no. Dentro de las recomendaciones también, por supuesto, está la invitación a consumir información que ha sido verificada en la actualidad en las redes sociales. Aparece mucha información que son fake news, entonces pues básicamente tenemos que estar informados con reportes médicos, información que proviene de la comunidad científica. Y bueno, pues dentro de estas recomendaciones, bueno, pues les hago la invitación a ver las cápsulas con contenido médico que está generando el grupo Healthcare y pues que básicamente está dirigido para la comunidad médica, pero también para la población en general, para que estemos informados de manera adecuada, no solamente sobre la parte de SARS-CoV-2, sino de otro tipo de enfermedades infecciosas que pueden ser importantes para el humano.